Desde Barcelona empieza El Estado. Un saludo a todos y a todas. Hoy contamos con Beatriz Silva, diputada en el Parlamento de Cataluña por el grupo del Partido de los Socialistes de Cataluña. Beatriz forma parte de la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Hola Beatriz. ¿En el mundo actual existe la pluralidad informativa? Creo que en el mundo actual sí existe la pluralidad informativa en el sentido de que existen muchos medios que informan con puntos de vista diferentes acerca de la realidad. Lo que pasa es que la mayoría de los medios está condicionado por intereses políticos o económicos. Y los medios que hacen un periodismo independiente de calidad están en extinción porque la irrupción de Internet ha provocado una crisis del periodismo tradicional que ha hecho bueno, que los grandes medios internacionales que realmente hacían un periodismo de calidad vean amenazada su subsistencia porque no son capaces de mantenerse con la aportación de los lectores o de los televidentes. En ese sentido, aunque tenemos muchos puntos de vista, tenemos muy poco de lo que necesitaríamos, que es un periodismo de calidad. ¿Los gobiernos trabajan para favorecer el derecho a la información? Creo que es difícil hablar de los gobiernos en general. Creo que hay países que tienen un sistema que favorece realmente que hayan medios de comunicación independientes y de calidad y que por lo tanto favorecen el derecho a la información y otros que no. Más que de los gobiernos depende del modelo comunicativo que se haya dotado cada país. Cuando, por ejemplo, en el Reino Unido han conseguido tener un modelo de televisión pública que es totalmente independiente de los gobiernos de turno y esto permite que realmente se garantice el derecho a la información. Cuando esto no ocurre, depende un poco de la voluntad del gobierno de turno si quiere dejar que sus medios de comunicación públicos sean independientes y sobre todo también si quiere dejar que haya pluralidad en los medios privados, porque también los gobiernos en general los estados, las distintas administraciones, eh, contribuyen a la financiación de los medios privados con aportaciones públicas, pero la idea es que no sea para intervenir, sino para favorecer que haya pluralidad. ¿Cómo se puede controlar que algunos personajes tengan espacios televisivos permanentes en varios programas donde pueden hacer monólogos políticos sin que nadie les debata o les interrumpa o cuestione sus posicionamientos? No se puede controlar que hayan personajes que tengan espacios televisivos permanentes desde el gobierno o desde las instituciones. En realidad, esta es una cuestión que tiene más que ver con el autocontrol de cada medio, que para poder ofrecer una información equilibrada, plural, debería tener en cuenta que tener estos espacios no es la mejor manera de conseguirlo. ¿Cómo ha llegado un tertuliano que prácticamente era el vocero del independentismo de derechas a ser el director de la televisión pública de Cataluña? Bueno, es difícil contestar porque a mí también me sorprende que una persona con una trayectoria como la de Vicente Sanchís haya llegado a ser director de una televisión pública, porque eh, un director de una televisión pública o una directora tendría que ser una persona con una trayectoria eh, que incluso te hiciera, tú dudaras respecto a su afiliación política. Esto es algo que no solo vale para los directores, sino que también para los presentadores. Por ejemplo, en la BBC, en la época que Jeremy Paxman hacía el programa Newsnight, en el Reino Unido había debate acerca de a qué partido político votaría Jeremy Paxman, porque realmente era difícil saberlo. Hacía unas entrevistas muy duras cada noche y era muy duro con todo el mundo. Esto que valía para el presentador estrella de la BBC valía aún más para su director. Entonces, claro, si estos son los estándares que deberíamos tener realmente,
cuesta pensar claro, que una persona que se paseaba por las tertulias defendiendo una postura política muy determinada, que fue vicepresidente de una entidad con carácter político como Òmnium Cultural, sea designado como director de TV3, pero esto es un reflejo del deterioro que hay en la calidad de nuestras instituciones. Es algo que va más allá de la televisión pública, o sea, realmente se concibe como que las instituciones, incluidas los medios públicos, son algo que se puede privatizar, colonizar y que realmente puedes utilizarlos como quieras. ¿Cómo valora las quejas del Comité Profesional de TV3 sobre la cobertura de la televisión pública en la crisis del COVID-19? Las quejas del Comité Profesional de TV3 son totalmente justificadas porque realmente en este momento de una emergencia sanitaria, TV3, en vez de favorecer y garantizar el derecho a la información, ha optado en primer lugar por hacer desaparecer el canal informativo 324. Ha fusionado TV3 y 324 manteniendo una sola señal, y en esta señal, en vez de favorecer la información, lo que se ha hecho es favorecer la permanencia de programas de producción externa eh, que tienen un sesgo político muy claro en algunos casos y que desde mi punto de vista, no realizan la misión de servicio público que debería ser una televisión pública en un momento en que vivimos la emergencia sanitaria quizás más grave de los últimos 100 años. Creo que es muy grave lo que se ha hecho, no solo que se haya hecho desaparecer la información del 324, sino que se haya colonizado los espacios del Telenoticias, como denunciaban los profesionales, con las ruedas de prensa del gobierno. Y posteriormente estas críticas, como las ruedas de prensa ahora sí que las están dando de manera independiente, no los telenoticias, lo que están haciendo es entrevistar a miembros del gobierno en directo y también ocupando gran parte del telenoticias con estas entrevistas que realmente son hechas de manera acrítica. Sencillamente se le da un espacio al gobierno para que dé sus puntos de vista sin equilibrar, sin tratar la información y sin cumplir con la misión que tiene nuestra televisión pública, que es de informar acerca de todas las voces de nuestra sociedad en toda su pluralidad y su diversidad, y además de manera equilibrada. ¿Nos podría indicar qué ha fallado en el sistema para que la televisión pública parezca que tiene una editorial muy partidista y dirija a la audiencia hacia posiciones muy sesgadas? Creo que TV3 dirija a las audiencias hacia posiciones muy cejadas. Creo que realmente la gente tiene la capacidad para opinar más allá de lo que TV3 le indique. Lo que pasa es que lo que ha hecho ha sido asumir de manera acrítica la postura del gobierno, y esto tiene un problema porque nuestra televisión pública tiene una misión de servicio muy público muy determinada, que implica que debería ser capaz de reflejar a toda la ciudadanía de Cataluña en toda su diversidad de manera equilibrada, y no lo está haciendo. El último informe del CAC que salió hace unos días revela, por ejemplo, que em, el tiempo de palabra que se dedicó a entrevistas a entidades vinculadas al debate político, en el 91% de los casos, tanto en TV3 como en Cataluña Radio, se hicieron a entidades partidarias de la independencia. Esto es totalmente desequilibrado porque es evidente que en las elecciones esta opción política no ha sacado nunca más del 48% de los votos. Entonces, ¿cómo se justifica que el tiempo de palabra tengan el 91%? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos un sistema en el que el gobierno de turno realmente tiene un poder absoluto en este momento sobre nuestra televisión pública, y porque en este momento en concreto, como existe este poder absoluto,
los partidos que están en el gobierno de Cataluña hacen uso de este poder y la televisión pública está al servicio de este gobierno. Esto no tendría por qué ser así, o sea, no todos los partidos políticos que están en un gobierno hacen uso de su televisión pública, o sea, tampoco yo querría generalizar que es así. No deberían poder hacerlo, o sea, lo ideal sería que tuviéramos un sistema que el gobierno de turno no pudiera intervenir. En este caso tenemos pero también es cierto que tenemos dos partidos que han decidido intervenir. En este caso, sobre todo, Junts per Catalunya, que es la que en este momento está dirigiendo esta línea editorial sesgada de TV3. ¿Cuál cree que son los principales elementos que deberían ejercerse para la elección de cargos de la televisión y radio públicas? No sé si son elementos, pero los criterios que deben regir a una televisión pública son la diversidad, la pluralidad, el equilibrio informativo. Esto se traduce en que deben reflejar todas las opiniones que existan en una sociedad, no solo política, sino también culturales, sociales. Eh, TV3 tiene otros fallos que no son solo el sesgo que tiene ahora hacia el proceso. Por ejemplo, también tiene un sesgo religioso, o sea, cada domingo, ahora además que han hecho desaparecer el canal 324 y emite lo mismo por las dos señales, tenemos a TV3 y al 324 transmitiendo en directo una misa. Ah, esto no es normal porque nuestra sociedad es plural, es diversa y es evidente que no toda la sociedad catalana es católica, por lo cual si se hace esto tendría que hacerse también con otras creencias, ¿no? O no hacerse con ninguna, porque nuestras instituciones deberían ser laicas, pero, pero realmente no se cumplen estos criterios de televisión pública que deberían tener en muchos ámbitos, que no solo son el político. ¿Cuál es el modelo audiovisual al que deberíamos tendir o dirigirnos? El modelo audiovisual al que deberíamos dirigirnos, según mi punto de vista, es el modelo de las grandes televisiones públicas europeas que son de referencia, como la BBC, como la televisión pública alemana, que son televisiones realmente muy independientes de los poderes públicos de turno en sus respectivos países, unas televisiones que se cuestionan permanentemente acerca de si están haciendo su trabajo de servicio público, que están siempre en mejora, que evolucionan en relación a cómo evoluciona la sociedad, si es una sociedad que va teniendo, por ejemplo, más presencia de la inmigración, se preocupan de que esto esté presente en el debate, en darles voz a estas personas, en, en también ser un factor de convivencia, de facilitar la convivencia, la integración, valores de respeto, todas estas cuestiones que en un mundo globalizado, donde las sociedades cada vez son más complejas y más cosmopolitas, es muy importante que nuestras televisiones públicas ejerzan esta labor de cohesión social y no de reflejar o trabajar solo para un grupo político dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Beatriz Silva. Ha sido un placer contar con su presencia hoy. Gracias.